Silencio. Sean todos bienvenidos a esta nueva aventura de terror, en donde no solo aprenderemos, sino que saldremos a correr del terror y el horror. Bienvenidos a esta clase. Hey muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me alegra muchísimo tenerlos de nuevo aquí. Qué agradable que todos estén de nuevo aquí. Espero les haya gustado este intro. Lo hice realmente con todo el cariño. Como se pudieron dar cuenta, entonces, lo prometido es deuda. Les había prometido que hoy, para esta semana íbamos a tener las clases de literatura de fantasía, ¿cierto? Literatura fantástica, pero en donde nos enfocábamos directamente en los cuentos de terror. Entonces, nada, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esto, ¿listo? Bueno, entonces, antes de comenzar, pues no se olviden que estamos como en una clase común y corriente, estamos dentro del colegio, estamos en el salón con nuestros compañeros, así que por favor saquen su cuaderno, saquen sus lápices, esferos, libro y demás, ¿listo? Con respecto al libro nos vamos a situar en la página 90 y la página 91. ¿Listo? Todo esto para dar comienzo a lo que nosotros vamos a tener con respecto a todo lo que vamos a hacer de literatura de fantasía y cuentos de terror. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Tengo un índice para el día de hoy, para este video tan espectacular. Lo primero entonces vamos a dar una introducción, vamos a dar de nuevo la definición de lo que es literatura fantástica, ¿cierto? Luego de esto vamos a hacer un contexto histórico de dónde viene esta literatura. Seguido vamos a hacer, vamos a adentrarnos ya como tal en los cuentos de terror, ¿cierto? Entonces nos vamos a tener una definición de los cuentos de terror, por qué los cuentos de terror, de qué se tratan los cuentos de terror y demás. ¿Listo? Luego vamos a dar unas características de estos cuentos de terror. Luego vamos a ver un video súper chévere que les tengo sobre una persona que está narrando un cuento de terror para que ustedes se den cuenta, porque más adelante vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Seguido a esto vamos a ver unos autores, los autores pues que a mi manera de ver son uno de los más representativos, obviamente hay muchos, pero pongo unos del cuento de terror, pongo unos ejemplos y les digo las actividades que tenemos entonces para esta semana. Asimismo, al final, pues les recordaré las clases de Skype, ¿listo? Así que sin nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿listo? Entonces, ¿qué es la literatura de terror? La literatura de terror, entonces, como bien lo decíamos la clase anterior y como bien lo abordábamos desde la clase anterior, es un género narrativo, ¿listo? Al ser un género narrativo, pues hace parte dentro del gran cúmulo de géneros que vimos el bimestre anterior, que son los géneros literarios, ¿listo? Al ser el género narrativo, entonces tiene unas características especiales, como todos las sabemos, ¿cierto? Que como es el caso de que utiliza la prosa como fuente de escritura, ¿cierto? Tiene un inicio, un nudo, un desenlace, tiene un narrador, el narrador participa, tiene personajes, los personajes pueden ser animales, los personajes pueden ser, bueno, etcétera, distintas formas, ¿cierto? En este caso, entonces, la literatura fantástica hace parte de ese grupo selecto de los géneros narrativos, ¿listo? En este caso, la literatura fantástica constituye un mundo de posibilidades enormes a través de la fantasía, ¿listo? Entonces, tenemos claro entonces que la fantasía es todo eso a lo que nos da posibilidad la imaginación. Es todo eso a lo que nuestra imaginación puede llegar a través de nuestros pensamientos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros sentimos y demás, ¿listo? Muchas veces o en ocasiones se dice que la fantasía está ligada a la imaginación y que por obvias razones la imaginación es abundante, así que consideraría que no se podría acabar jamás la fantasía, así como jamás se acabaría la imaginación. ¿Listo? En este caso, entonces, bueno, seguimos por esta misma onda de la literatura fantástica. Existe un mundo de alternativas, ¿cierto? Mediadas por dos cosas que las vimos también en la clase anterior y que en este video vamos a hacer mucho más énfasis, ¿listo? El primero es el mundo real y el segundo es el mundo imaginario. Entonces, volvemos a explicar. Recuerden entonces que la literatura fantástica no se puede concebir solamente como la parte imaginaria, ¿cierto? Sino que tenemos que también algo de realidad. Porque para nosotros poder pararnos sobre esa realidad y a partir de allí nosotros poder dar los estímulos, los incentivos de lo que se conoce como el mundo imaginario, ¿sí? Lo recordamos la vez pasada. Nosotros no podríamos imaginar que un perro puede volar sin que no tengamos
previamente la facultad de saber qué es un perro. Y un perro es algo real. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Entonces tenemos que tener imaginación, obviamente, pero además de eso tenemos que tener, o no dejarnos de un lado, el mundo real. ¿Listo? Entonces, de esta manera los textos fantásticos, ¿cierto? Combinan obligatoriamente todo esto, ¿cierto? La parte real, el ideal fantástico, los mundos posibles. Recuerden que hablamos de mundos posibles cuando nosotros estamos tratando de decir que a nuestra imaginación qué puede pretender más hacia allá. ¿Listo? Recuerden que todo esto está mediado a través de lo que nosotros conocemos como la imaginación. ¿Listo? Entonces, ya para consolidar, digamos, bueno, no consolidar, sino para terminar este capítulo de literatura fantástica, entonces, por lo general, en algunas ocasiones, por no decirlos todos, en estos textos participan fenómenos sobrenaturales. Y fenómenos sobrenaturales podemos tener de todo tipo, ¿no? No sé, paranormales, que extraterrestres, que cuentos de hadas, etcétera, ¿sí? Todos estos fenómenos sobrenaturales y extraordinarios además son los que hacen que sea diferente a la realidad. Por eso el nombre de fantasía, ¿cierto? Además que todos estos van ligados con algo como magia, ¿cierto? Intervención de criaturas que nosotros sabemos si existen o no existen, unicornios, dragones, como lo tenemos aquí a este chico aquí picándonos el ojo y demás, ¿cierto? Son cosas que a ciencia cierta nosotros no sabemos si existen o no existen, pero que nuestra imaginación nos da la capacidad para poder determinar, según nuestra lectura, si lo hace o no lo hace. ¿Listo? En este caso entonces tenemos esto que es la literatura fantástica. Acuérdense siempre que es un género narrativo, ¿cierto? Que constituye un mundo de posibilidades a través de la fantasía. Y recuerden que la fantasía, imaginación, mundo real y demás. ¿Listo? Hasta aquí entonces tenemos claridad con respecto a lo que es la literatura fantástica. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al siguiente ítem. Este contexto histórico al que hago referencia, básicamente, déjenme poner la cámara aquí, básicamente es el contexto histórico de lo que la literatura fantástica ha llevado a través del tiempo, ¿sí? Acordémonos que, como todo, siempre tiene una línea del tiempo por la cual siempre va a ir ligada todas las cosas que se hacen a través de ella, ¿listo? Entonces, en este lado tenemos lo primero, hace muchísimo, muchísimo tiempo, el cuento de la antigüedad. Imagínense ustedes que hace muchísimo tiempo existía por allá, muy, muy, muy lejano en el Medio Oriente, una, una tradición, ¿cierto?, de contar unos cuentos que en algunos casos pasaba generación en generación, como lo era el mito, ¿cierto? En este caso, el cuento era muy importante, o los cuentos eran muy importantes para las antiguas legiones, tribus y demás, porque de ello dependía que su pueblo funcionara o que su pueblo no quedara en el olvido, ¿cierto? Entonces imagínense que hace muchísimo tiempo existía en la dinastía persa, existía un sultán, ¿cierto? Que eran como los reyes, existía un sultán que a raíz de la traición de la esposa, de su esposa, ¿cierto? Decidió que cada noche o bueno, cada día se iba a desposar con una niña, con una muchacha diferente, ¿cierto? Y que al siguiente día la iba a mandar a decapitar. Todo esto por el enojo que tenía ante la esposa, pues porque la esposa le había sido infiel. Entonces, había en el pueblo una niña, una muchacha que se llamaba Cheresade, y ella, obviamente, pues al ver que tanta gente estaba muriendo a causa del sultán, ella decidió cortejar al sultán, ¿cierto? Y después de algún tiempo, el sultán decidió casarse con Cheresade. Entonces, cuando estaban ya de noche, cuando ya era de noche, y Cheresade sabía lo que iba a pasar al siguiente día, ella comenzó a narrarle una historia al sultán, ¿cierto? Comenzó a narrarle una historia en donde esa historia a lo largo de la noche tuvo muchos ires y venires, le contaba una cosa, le contaba otra y demás, y pues imagínense que ella lo que hizo fue que postergó el final para la mañana siguiente. Pues claro, el sultán no la pudo matar porque todo el tiempo la escuchó y además, Sherazade le contó una historia tan intrigante y tan genial que lo que hizo el sultán fue perdonarle la vida porque él quería saber cuál era el final de ese cuento. Entonces dice la leyenda que Sherazade duró 1001 noches contándole el cuento al sultán hasta que primero se murió el sultán, luego después ella se convirtió en la reina y demás. ¿Listo? Todo esto que les estoy diciendo es un cuento, ¿cierto? Es un cuento de la dinastía persa que como lo vemos aquí en el contexto histórico de la antigüedad,
hace parte importante de todo lo que nosotros llamamos como cuentos. Son los cuentos que por así decirlo, son como el máxime de todo lo que nosotros conocemos en este momento. Entonces, por eso yo lo pongo aquí. Las Mil y una Noches es un texto representativo de este periodo. Allí podemos encontrar innumerables cuentos en donde en muchas ocasiones los protagonistas son animales. Entonces, pues obviamente Sherezade lo que hace es que cada noche le cuenta un cuento al sultán. De allí viene su nombre, Las Mil y una Noches. Es decir, cada noche Sherezade le contaba un cuento diferente al sultán, pero no le contaba el final. Con eso él quedaba con tanta intriga que hasta la mañana siguiente hasta la noche siguiente, perdón, tenía que saber cuál era el final y lo postergaba y lo postergaba y lo postergaba y así ella se logró salvar a las demás chicas y además se convirtió en reina después de muchísimo tiempo. ¿Ah? ¿Qué les parece esa historia? Súper chévere. Eso con respecto a el contexto histórico de los cuentos en la antigüedad. ¿Listo? Luego después vamos a la Edad Media. Imagínense entonces que en la Edad Media, ya en la época de los caballeros, de los castillos enormes y demás, existía un español que se llamaba Don Juan Manuel, ¿cierto? Y él de alguna manera tuvo una originalidad en sus cuentos y en sus relatos porque lo hacía de manera tan representativa, tan breve, que cautivó a mucha gente. Bueno, el cuento principal de él, o la narración principal de él, se llama El Conde de Lucanor, ¿cierto? Y él lo hacía era con fines didácticos, para que la gente aprendiera a leer, para que la gente aprendiera a escribir, para que la gente se diera cuenta cómo era el mundo allá afuera. ¿Listo? Y por último, en este breve contexto histórico que les estoy presentando, llegamos entonces a la Edad Moderna. La Edad Moderna tiene muchos y fascinantes contextos, ¿cierto? Porque en este momento es cuando la literatura explota, es cuando la literatura decide hacer muchas cosas más por la gente y demás. Entonces, a partir de todo esto es que se comienzan ya a dar los tipos de literaturas fantásticas que conocemos, ¿sí? Hasta antes de esto, pues simplemente era como un cuento. Pero luego después la gente se empezó a pensar que realmente esto tenía otro trasfondo, que eran más imaginarios y demás, ¿cierto? Y empezaron a darles como unas nuevas adaptaciones a todo esto que ellos hacían. Es el caso entonces del cuento del terror. En la Edad Moderna aparece el cuento del terror, aparecen los cuentos de hadas, aparecen los cuentos de ciencia ficción y demás. Entonces, para este momento ya los cuentos son un poco más cortos, son más breves, ¿cierto? Pero presentan una independencia total a todo lo que ya se ha contado. Y además nace uno de los grandes géneros que hasta hoy conocemos, ¿cierto? Que es con respecto a todo lo que nosotros sabemos de literatura de terror. Y es así entonces como llegamos a uno de nuestros máximos exponentes, que es el señor Edgar Allan Poe, ¿cierto? Quien decide apuntar que su fantasía no solo va a ser a través de lo que se conoce como fantasía imaginaria, sino que le va a dar un sentido más de terror, ¿cierto? Como yo les decía la vez pasada, y quiero que tengan esto en cuenta, cuando nosotros hablamos de cuentos de terror, hablamos de fantasía. Porque a ciencia cierta nosotros sí sabemos, no sabemos si realmente pasa o no pasa, ¿cierto? Hasta cuando un hecho sea verídico, decimos, bueno, sí. Pero mientras tanto no, todo va a ser fantasía porque nuestra mente es la que nos conduce a eso. ¿Listo? Ese es el contexto histórico de lo que nosotros sabemos entonces como literatura fantástica. ¿Listo? Ahora vamos entonces a continuar. Ahora sí, cuentos de terror. Entonces, imagínense que los cuentos de terror nacen, como les venía diciendo anteriormente, nacen por allá en la época moderna, ¿cierto? Cuando la gente comienza a ver que realmente existen nuevos y, no sé, nuevos tipos de pensamientos, ¿cierto? En donde la gente se da cuenta que existen cosas que puede que más allá de lo que realmente estén viviendo pase, ¿cierto? Como todo el mundo sabe, siempre ha existido como ese afán de creer en las brujas, siempre ha existido ese afán de creer en los fantasmas, ¿cierto? De creer en las cosas sobrenaturales que puede que estén alrededor de nosotros, atrás, al lado, por ahí cerca, merodeándonos, viendo y demás, ¿cierto? Todo esto lleva entonces a que los cuentos de terror comiencen a tener un auge mucho mayor de lo que ya nosotros hemos conocido. ¿Listo? Entonces, vamos a darle como una definición a esto de cuentos de terror. ¿Listo? Entonces, los cuentos de terror, ¿cierto? Pertenecen a la literatura fantástica, por como les comentaba anteriormente, que todo da a través de la imaginación, ¿cierto? Y tiene por objetivo principal, primordial, mejor dicho, es por lo cual están hechos este tipo de cuentos de terror, es estremecer al lector, ¿listo? Entonces, ese tipo de estremecer al lector los llevamos en diferentes puntos, ¿cierto? Cuando digo que me estremezco es que mis fibras
¿cierto? Están trastocadas, algo pasa en mi interior, sé que las cosas no están bien, sé que miro por todos lados y algo pasa y demás. Eso es estremecedor, ¿cierto? De eso básicamente trata la literatura de terror, que a través de unos ciertos artilugios literarios, algunos recursos literarios, logremos entonces estremecer al lector. Y pues obviamente la manera más fácil de estremecer al lector es a través de cuentos o hechos paranormales, ¿no? Nosotros recordamos que todos estos hechos paranormales para nosotros son de alguna manera impresionantes porque nosotros siempre estamos como tenebrosos de lo que pueda pasar, de lo que esté pasando en el más allá y demás, ¿listo? Todos estos cuentos de terror, ¿cierto? Siempre siempre están jugando con nuestros sentimientos. Punto clave ahí de los cuentos de terror. Siempre están jugando con nuestros sentimientos y nos están induciendo al terror, ¿cierto? De alguna manera están jugando con el sentimiento del terror, están jugando con el sentimiento del miedo, qué hace esta persona, qué no hace esta persona y demás, ¿cierto? Además, todos los recursos que ellos utilizan saturados, ¿cierto? Sombríos, en donde todo es oscuro, en donde todo es a la expectativa de qué va a pasar y demás, nos hacen que caigamos como en una banalidad de sosiego, ¿listo? Entonces, estos cuentos de terror utilizan recursos, como ya lo nombraba anteriormente, que lo que hacen es que el autor, ¿cierto?, lleve a sus personajes a experimentar cosas nuevas, cosas que no pasan en el mundo real, sino que por obvias razones pasan en el mundo sobrenatural, en el mundo paranormal y demás, ¿listo? Y a lo largo de los cuentos nosotros vemos que siempre el autor, o bueno, siempre el protagonista está luchando con sus propios miedos. ¿Cierto? En algunas ocasiones somos nosotros mismos luchando contra nuestros sueños, en algunas ocasiones son las personas que de algún momento o de un momento a otro están teniendo cambios de sentimiento, que piensan esto, que piensan lo otro y demás, ¿listo? Justamente por eso es que todos ¿cómo decirlo? Justamente todos los cuentos de terror nos llevan a eso, ¿no? Como experimentar cosas nuevas y demás. Listo, luego de eso entonces pasamos a las características de los cuentos de terror, ¿cierto? Las características de todo eso, lo que nosotros llamamos cuentos de terror, que son algunas que nosotros podemos conseguir. Recuerden muchachos que yo estoy, obviamente pues el recurso propio de todo lo que nosotros hacemos en clase es las páginas del libro, ¿listo? Ustedes pueden seguir todo lo que yo estoy diciendo a través de las páginas del libro 90, 91 y 92. En este momento estamos en la página 92 que nos habla sobre las características de la literatura fantástica, en especial sobre los cuentos de terror. ¿Listo? Entonces, estas características de la literatura del cuento de terror se dividen en tres: trama, ambiente y personajes. Trama, ¿cierto? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Para qué está hecho? ¿Cierto? De cómo nosotros desarrollamos las situaciones dentro de un espacio. ¿Listo? Entonces, la trama de los cuentos de terror son algunas, ¿listo? Marqué dos, las cuales me parecen súper importantes. La primera, situación de encierro. Algo se sale de control y pone en peligro al personaje, ¿listo? Entonces, esa es la trama que a la gente le gusta de los cuentos de terror. A la gente les gusta algo de situaciones de encierro, que se sienten encerrados, que no saben dónde están, que todo es oscuro, que la situación se sale de control de un momento a otro, que el personaje principal siempre está en una situación de peligro, corre peligro ante algo, ante alguien, ante cualquier cosa, ¿listo? Otra, aparece un agente desconocido, alguien ahí desconocido que nosotros no sabemos a ciencia cierta quién es. Aparecen monstruos, aparecen seres sobrenaturales, ¿cierto? Que siempre van a amenazar al protagonista. Un ejemplo, el gato negro, ¿listo? Entonces, cómo la trama del gato negro nos lleva a jugar con nuestros sentimientos, de alguna manera está siempre cargada de esos sentimientos de sombría, de oscuridad y demás, ¿listo? Tenemos entonces el ambiente de cómo se desarrolla el cuento de terror, totalmente verosímil, es decir, cuando nosotros lo leemos, el autor nos hace creer que es completamente verídico todo lo que estamos viviendo. No hay escape aquí, ay no, no, eso es puro cuento, ay no, eso se lo está inventando, no. Independientemente de que nosotros sepamos que es mentira, el autor nos hace creer a nosotros que esa vaina es verdad y por eso nos gustan tanto los cuentos de terror, ¿listo? Otra característica, el autor crea sospechas. El autor nunca nos va a decir qué es lo que va a pasar, sino el autor siempre nos está diciendo, puede que pase esto, ¿cierto? Puede que haya pasado esto, puede que haya pasado lo otro y demás. Nunca nos va a dar las pistas a ciencia cierta porque esa es la característica de los cuentos de terror, que siempre nos lleven a algo más, a algo más y a algo más, ¿listo? El ambiente de lugares lúgubres, desolados, oscuros, ¿cierto?
casas oscuras, castillos abandonados, ¿cierto? Maderas que chirrean, puentes inhabitados, selvas, bosques, lagos oscuros, ¿cierto? Como la pantalla aquí atrás que les estoy proyectando, una carretera desolada y demás, ¿listo? Uso de las descripciones detalladas, característica fundamental de los cuentos de terror para que la noten muy grande. Uso de descripciones detalladas. Cuando nosotros hacemos cuentos de terror tenemos que ser muy detallistas en todos los aspectos. Y en todos los aspectos, tanto del personaje principal como el aspecto sobrenatural de los lugares, ¿cierto? Entonces estoy sentado al lado de algo, estoy sentado en mi habitación, tengo al lado derecho mi vaso lleno de agua, pero entonces no sé qué está pasando a mi alrededor porque de un momento a otro empiezo a sentir la presencia extraña de algo. Y ese algo me induce a decir cosas que jamás he podido decir, ¿cierto? Estoy aquí solo en mi habitación, puede que alguien me esté viendo, puede que alguien me esté observando, me observará, se reirá de mí. ¿Listo? Entonces, todo lo que acabo de hacer es detallado, ¿cierto? Vamos a siempre a cargar de detalles todo lo que a nosotros nos compromete con respecto a todo lo de cuentos de terror, ¿listo? Y por último, en las características tenemos los personajes. Todos lo conocemos, ¿no? De cuentos de terror pueden ser vampiros, pueden ser monstruos, momias, seres de ultratumba, humanos enloquecidos y por supuesto que fantasmas, ¿listo? Hasta aquí entonces todo lo que tiene que ver con respecto a las características de la literatura fantástica en especial, cuentos de terror, ¿listo? No se olviden de eso, espero que hayan tomado apuntes de todo eso en sus cuadernos, ¿listo? Ahora bien, vamos a ver un cuento, ¿cierto? Vamos a ver un cuento que especialmente a mí me fascina mucho por su trama, por cómo lo cuenta este señor, por la forma en que lo hace, y no solo eso, me fascina mucho el cuento como tal de El Pozo del Péndulo de nuestro amado Edgar Allan Poe, ¿listo? Así que disfrútenlo, traten de escucharlo todo y gócenselo, de verdad que es muy chévere, por favor escúchenselo todo, ¿listo? Ahí se los dejo. Después de haberme torturado durante un año más o menos, me arrojaron al recinto del tribunal inquisidor que iba a juzgarme. Juzgarme. En realidad yo ya estaba juzgado desde el principio. Estaba condenado a muerte y lo sabía muy bien. Sí, estaba condenado a muerte, pero todavía no sabía la forma según la cual iban a matarme. Sabía, eso sí, que iba a ser horrible. De eso no me cabía la menor duda. Eran capaces de todo. En mi desesperación miré en la sala del tribunal. Mis jueces hablaban, pero yo casi no distinguía las palabras. Ciertamente no podía esperar ninguna ayuda. Y entonces me desmayé. Pero recuerdo vagamente varios brazos que me levantaban y me transportaban. Me hacían bajar por una escalera de piedra en hélice. Me parecía interminable, como que me querían hacer llegar al mismo infierno. ¿Quién sabe lo que me espera ahí abajo? Cuando me desperté seguían las tinieblas, pero tanteando vi que habían dejado a mi lado un pan y un jarro con agua. Comí y bebí como desesperado. Estaba condenado a muerte y lo sabía muy bien. Dije, bueno, vamos a ver qué hay en este lugar horrible. Entonces me decidí a internarme caminando despacito. El calabozo era inmenso. En mi desesperación empecé a manotear, toqué un piso de piedra. La pared era helada, viscosa.
todo frío. Y menos mal que me enredé y me caí, menos mal. Estaba ante el brocal de un pozo. Salía de ahí un vapor mefítico, horrendo. ¿Quién sabe lo que me espera ahí abajo? Y ahí de nuevo me desmayé. Al despertarme, noté varias cosas. En primer lugar, estaba atado a un camastro muy bajito, como si yo fuese un salchichón, con una tira de cuero única que me daba vueltas y vueltas y me tenía bien amarrado. Lo único que podía mover era la cabeza y el brazo derecho, nada más. Y la otra novedad es que ahora sí podía ver bastante. Por ejemplo, asomándome así, levantando la cabeza, vi el brocal del pozo en el cual casi me caigo. De ahí salían ratas enormes, negras, muchas. Yo me dije, ¿con qué las alimentarán ahí en el pozo? Ya que hay tantas. Tanteando con el único brazo que tenía libre, vi que no me habían dejado agua, cosa que me aterró porque estaba muerto de sed. Pero sí me habían dejado una escudilla llena de carne, muy condimentada. Me di cuenta, no la comí por el olor, muy condimentada. Evidentemente lo que querían era estimular mi sed. Una nueva tortura. Eran capaces de todo. Vi algo más. Las paredes de mi calabozo no eran de piedra como yo había creído. Eran planchas de hierro, soldadas unas con otras. Esas paredes estaban pintadas con todos los motivos que pueden generar la superstición de los monjes. Había esqueletos, calaveras y cosas espantosas. Mirando así hacia el techo, vi que también ahí arriba había una pintura. Era una alegoría del tiempo, tal como la conocemos, un anciano venerable. Solo que en vez de tener una guadaña, el viejo sostenía un péndulo en la mano. Qué bien pintado está, dije yo. Está bien pintado. El péndulo también está muy pintado. Es como una hoja filosa, afilada como una navaja, y de repente, para mi profundo horror, vi que no estaba pintado, que ese péndulo se movía muy lento al principio. Se movía. Para mi profundo horror, con el paso de las horas, descubrí que el péndulo oscilaba cada vez más amplio y que estaba bajando. Cada vez pasaba más cerca mío. Esas cosas que tiene la desesperación cuando es absoluta. A uno se le pueden llegar a ocurrir ideas extraordinarias. Qué bien pintado está, dije yo. Entonces se me hizo una luz. Tomé lo poquito que quedaba, las ratas me mordían los dedos, no me importó. Tomé lo poquito que habían dejado y con esa carne condimentada, con muchísimo aceite, empecé a frotar, cada vez pasaba más cerca mío. La única tira de cuero que me envolvía. La froté, hasta empaparla. Entonces las ratas subieron encima mío y a montones. ¿Con qué las alimentarán ahí en el pozo? No me mordían. Se dedicaron a morder por ahora a las cuerdas para comerse la sustancia con que yo las había impregnado, la carne esa. Y de repente me di cuenta que en su avidez habían cortado la cuerda. Ya el péndulo estaba cortando el saco. Entonces yo aproveché y justo logré liberarme. No bien lo hice, ya me estaba cortando. Vi esto, que las paredes de hierro de mi celda estaban cada vez más calientes. Bueno, antes que me quemen vivo, me tiro al pozo. Entonces me acerqué a mirar. Esta vez se veía todo.
Ahí entendí. Ahí entendí. La idea era que yo no tuviese más remedio que caerme al pozo para que las ratas me comiesen vivo. Ese era el final que me tenía reservado desde un principio. Y ya, al borde de caer, sentí arriba como explosiones, disparos, choques de armas, ruidos de órdenes militares. De arriba salió la mano del general Lassalle, que me sujetó para que no me cayese al abismo. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. Y yo me había salvado. El pozo y el péndulo, Edgar Allan Poe. Bueno, ¿qué tal les pareció? Espero que lo hayan escuchado todo, ¿no? No sé, no me van a hacer trampa, ¿verdad? Escúchenlo, es muy chévere. Entonces, vamos a seguir, ya para ir cerrando este capítulo importantísimo de la literatura de fantasía, cuentos de terror. Entonces, tenemos tres autores representativos de la literatura, cuentos de terror, ¿listo? Puse tres, obviamente hay muchos muy buenos. ¿Cierto? No nombré aquí a uno que se llama Ambrose Bierce con aceite de perro, que es súper chévere ese cuento. Ese es el que vamos a hacer ahorita en la actividad. Horacio Quiroga, Guy de Maupassant. Bueno, hay muchos muy buenos que les aseguro que les van a gustar mucho. ¿Listo? Solamente tenemos tres como para darnos cuenta de quiénes son. ¿Listo? Primero, Edgar Allan Poe, autor norteamericano. Bueno, si nos damos cuenta, todos son norteamericanos. ¿Listo? Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft y Stephen King. De pronto Stephen King no conocen más. Edgar Allan Poe es uno de los grandes exponentes de los cuentos de terror. Tenemos El gato negro, tenemos el pozo y el péndulo que lo acabamos de ver. Tenemos El cuervo, tenemos Corazón delator, Berenice, unos cuentos muy chéveres de terror que se los recomiendo completamente. ¿Listo? Tenemos a Howard Lovecraft, que tenemos una llamada de Sulhu, tenemos El invierno, tenemos El llamado y demás. ¿Listo? Y por último tenemos a Stephen King, ¿cierto? Que ya es un poco más contemporáneo, en el que también pues, es autor de novelas de terror, de ciencia ficción y demás, y lo reconocemos por la famosísima It, por eso, por la cosa, recuerdan, el payaso es horrible, y además que hay una novela muy chévere que también está adaptada al cine que se llama El Resplandor, que también es muy chévere, ¿listo? Esos son algunos autores, obviamente como les digo hay muchísimos, muy buenos, que se los recomendaría demasiado, ¿listo? Y entonces, unos cuentos que yo tengo muy especiales para recomendárselos a ustedes, que especialmente a mí me fascinan muchísimo. Entonces, el primero se llama El almohadón de plumas, creo que con 601 ya lo leímos, me falta con 602, así que, por favor, si lo leen, excelente, listo, El almohadón de plumas es muy bueno. Hay uno que se llama Aceite de perro, que es de Ambrose Bierce, es muy bueno también, es súper chévere. Un clásico de la literatura que se llama El gato negro de Edgar Allan Poe y El llamado de Sulhu de Lovecraft, ¿listo? Hay uno muy bueno que más adelante lo vamos a ver que se llama La gallina de Goya, ¿listo? Ya vamos para allá. Son solamente los recomendados, ¿no? Son como los ejemplos de este tipo de cuentos de terror y demás, ¿no? Obviamente hay muchos, de pronto a ustedes les gustan algunos, si les gustan algunos, pues nada, me comentan cuáles les gusta, con eso yo también los leo y nos instruimos todos, ¿listo? Ahora sí vamos entonces a los que nos compete para mirar la actividad de todo lo que tenemos que hacer, ¿listo? Entonces, vamos a hacer dos actividades, ¿listo?
pero no se preocupen que van a estar muy chéveres. La primera, tenemos que hacer actividad del libro, ¿listo? Esta vez la actividad del libro está muy fácil, muy sencilla, no se van a demorar nada haciéndola, pero sí necesito que la hagan para que tengan mayor conocimiento de la literatura de fantasía. Nos vamos a remitir a la página 90 y solamente a la página 90 del libro, ¿cierto? Y allí vamos a encontrar una lectura, simplemente es una lectura de medio párrafo y vamos a responder la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿listo? De hecho, creo que la pregunta 1 no se responde, simplemente es para que lean un fragmento de Drácula de Bram Stoker, ¿listo? Y la segunda sí tienen que responderla, la responden en el cuaderno. Vamos a hacer una cosa, bien, escúchenme muy bien. Vamos a realizar esa página, esos puntos 1 y 2 los van a hacer en el cuaderno y me lo van a enviar a mi correo, ¿listo? Recuerden, muchachos, siempre enviármelos al correo con su nombre, apellido, ¿sí? Nombre, apellido y además, por favor, el curso. Es importante que pongan el curso, con eso yo sé de quién son los mensajes y para mí es más fácil filtrarlo, ¿listo? Y plazo máximo de entregar estas páginas del páginas del libro máximo hasta el 21, es decir, hasta el martes. No van a tener más. ¿Por qué? Porque está muy sencillo. Se los dejo el lunes, este lunes que es 20, están viendo ustedes este video. Tienen lunes, tienen martes para realizarlo. ¿Listo? Por favor, envíenme en esa actividad al correo. ¿Listo? Y ahora entonces les voy a presentar la actividad del tema, es decir, la actividad grande de todo este tema. Tenemos actividades del libro, claro que son esas, pero tenemos una actividad grande del tema. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Préstenme muchísima atención. Ustedes deberán escoger uno de los dos cuentos de terror que yo les dejo aquí abajito en la descripción. Dos cuentos les voy a dejar, ¿listo? Ustedes van a ir a escoger uno de esos dos y lo van a leer por completo, ¿listo? Cualquiera de esos dos, lo van a leer. Ahora, una vez leído, ¿cierto? Una vez que ya lo han leído, deberán ustedes adaptar ese cuento a una situación real en donde ustedes sean los protagonistas de ese cuento. Es decir, me van a contar ese cuento, pero como si ustedes lo estuvieran viviendo. Profe, ¿cómo se lo entregamos? Paren bolas. Ustedes van a tener que grabarse, ¿cierto? Ustedes van a coger el celular de ustedes, de sus papás, y van a grabarse ustedes, no video, un audio. Y se van a grabar como si ustedes estuvieran contando esa historia, como ustedes quieran. Ustedes pueden meterle la trama que ustedes quieran, pero siempre y cuando tenga que ver con el tema de alguno de los dos cuentos de arriba. ¿Es claro? Vuelvo y repito. Van a leer alguno de los dos cuentos, no los dos, alguno de los dos, o este o este. Los cuentos van a estar aquí abajo en la descripción, ¿listo? Luego van a tener que hacer una historia. No es necesario que la escriban, no es necesario que me la presenten, simplemente si ustedes, digamos, lo pueden hacer desde sus cabecitas, ¿cierto? Obviamente si quieren escribirla para que no se les olvide, genial, pero tendrán que entonces que transformar ese cuento a algo que usted haya vivido, ¿cierto? Entonces, digamos, uno de los cuentos que está aquí abajo se llama La gallina degollada. Entonces usted cuando lea ese cuento va a decir, uy, tan chévere, voy a ver entonces cómo lo hago. Y usted me va a contar a través de un audio, a manera personal, cómo usted vivió ese cuento. No, estoy aquí y en este momento estoy observando cómo el primo de mi tía está degollando la gallina, pero yo no me quiero dar cuenta, porque si me hago entender, lo van a grabar como si ustedes estuvieran viviendo eso en ese momento. ¿Listo? Ahora, no se preocupen si no, de pronto si la explicación no es tan específica. Mañana en la clase de Skype yo les voy a explicar punto por punto qué es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Pero lo que sí quiero es que vayan comenzando la lectura. No son cuentos largos, pero sí estamos en momentos de que tenemos que leer y tenemos que leer muy bien, ¿listo? No son cuentos largos, se los prometo, pero sí tienen que leerlo bien para que puedan hacer esta actividad súper bien. Esta es la primera actividad del logro uno. ¿Listo? De literatura. Pilas ahí. Recuerden que lo del libro es otra cosa y esto es otra cosa. Esto es la primera nota del logro uno. ¿Listo? Grabarse con un audio, con el celular, con lo que sea, haciendo la historia como si usted estuviera dentro de esa historia, como si usted la estuviera viendo o como si usted la estuviera narrando, como si usted lo estuviera viviendo en ese momento. ¿Listo? Para esta tarea tenemos un plazo más largo. Para esta tarea tenemos hasta el 24 de abril. Es decir, hasta el viernes. Tenemos 5 días para hacerla. ¿Listo?
No se preocupen. ¿Cuál es la extensión? Si usted se demora un minuto diciéndome su cuento, excelente. Si usted se demora 10 minutos diciéndome su cuento, excelente. No importa. Lo importante es que lo hagan, lo importante es que se diviertan, lo importante es que lo hagan así, con efectos, si ustedes quieren, con música de fondo, no importa. ¿Listo? Recuerden que no es video, únicamente es una grabación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer otra actividad con esto de literatura, fantasía, cuentos de terror. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. De igual forma, no se preocupen que si no, yo les explicaré nuevamente en la clase de Skype. ¿Listo? Mis muchachos, entonces, eh, para terminar, esta mañana encontré en mi móvil una foto mía durmiendo. Vivía solo. ¿Qué tal esta frase, ah? Esta mañana encontré en mi móvil una foto mía durmiendo. Pero es que yo vivo solo. ¿Quién estará conmigo? ¿Quién estará a mi lado? ¿Será que alguien me ve cuando duermo? ¿Quién quita, no? De eso se trata la literatura de terror. Entonces, juiciosos, cuídense mucho. Nos veremos entonces en el próximo video, ¿listo? Por favor hagan todas las tareas, por favor hagan todas las actividades y no olviden que estamos siempre aquí por este mismo canal, a esta misma hora. Recuerden que hacer todas las cosas de la mejor manera siempre. ¿Listo? Suscríbanse si no se han suscrito y recuerden ver aquí abajo los comentarios para los cuentos. Bueno, juiciosos, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.